Hoy nosotros vamos a continuar con esta serie que hemos titulado El Shema. La semana pasada pudimos escuchar al pastor Germán, que nos estuvo hablando sobre qué significa la palabra Shema. Esa palabra que dice escucha, pero escucha y obedece, escucha con atención. Esta frase o este versículo que para los judíos era algo que ellos citaban todos los días, o sea, era parte de su día a día. A la mañana se despertaban y tal vez lo primero que hacían era recitar estas palabras, y decían lo siguiente. Nosotros lo vemos en Deuteronomios 6 del 4 al 5, y decía: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Imagínate, cada día ellos al despertarse, esto era lo primero que posiblemente decían y recitaban. Ahora, cuando tú empiezas tu día pensando de esta forma, diciendo escucha, oh Israel, o pon atención, atendé, el Señor es tu Dios y el Señor uno es. Si vos empezás tu día pensando en eso y dices amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que venga en el día va a estar filtrado por esto, porque ya tú empezaste de entrada con algo que marcaba, no sé, tu regla, el punto de partida. Entonces nosotros durante esta serie vamos a estar viendo algunas de las palabras claves que podemos sacar de este versículo. La semana pasada el pastor nos estuvo hablando sobre el Shema, sobre el escuchar y obedecer atentamente. No ese que, viste, cuando te dicen le entró por acá y le salió por acá. No, no es ese. Es cuando tú escuchas, entendiste y pones en práctica. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de la palabra Señor. Dice Shema, escucha, oh Israel, el Señor es tu Dios y el Señor uno es. Aquí la palabra Señor se suele usar en mayúscula completo. Es diferente a la palabra Señor que leemos posiblemente mayormente en el Nuevo Testamento, donde es Señor y solo tiene una letra en mayúscula. Esa palabra Señor que está en el Nuevo Testamento es la que significa dueño, amo, valga la redundancia, Señor. Pero esta palabra, cuando dice Señor, se está refiriendo directamente al nombre de Dios. Y ahora vamos a explicar todo este trasfondo. Vamos a observar la segunda palabra clave, que es Señor, escrito todo en mayúscula. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Todos nosotros sabemos que nuestro nombre es lo que nos da identidad. O sea, tu nombre es que te da identidad. Tal vez nosotros en esta cultura de este lado del mundo no le damos tanto peso a lo que es un nombre, porque solemos usar nombres que tienen significado de otros idiomas. Por ejemplo, mi nombre es Yaser. Ese es un nombre hebreo que significa algo que está bien hacer o el que hace lo correcto. Pero si yo te digo ahora Yaser, vos decís, Yaser, está bien, bien. Él se llama Yaser. Pero si yo voy allá a esa cultura y yo digo yo me llamo Yaser, yo estoy diciendo el que hace lo correcto. Entonces cuando a mí me llaman, mira vos, el que hace lo correcto. O vos, el león, está, porque tiene un significado que ellos comprenden. Entonces cuando nosotros estudiemos ahora el nombre de Dios, vamos a ver quién Él es. O sea, cuál es su esencia. Y dice, la primera vez que escuchamos el nombre de Dios o el significado del nombre de Dios fue cuando Moisés estaba, todos sabemos la historia mayormente, estaba ahí pastoreando las ovejas y a lo lejos empezó a ver allá que había un árbol que se prendía en fuego. Imagínate que tú estés caminando y tú veas un árbol
y tú te detienes, déjame ver qué tiempo dura ese árbol en terminar de consumirse. Y Moisés miraba el árbol y tal vez movía la oveja un chin para acá, y seguía mirando el árbol. Y habían pasado ponerle 2 horas y el árbol no se consumía. Y ya tú vas a decir, hey, ¿y qué es lo que tiene ese árbol que no se consume? Le llamó la atención a Moisés y ahí él se acercó y tuvo una conversación con Dios. Dios le dijo, mira, yo quiero utilizarte para liberar a mi pueblo. El pueblo de Dios estaba cautivo y él quería usar a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés en ese momento sabía lo difícil posiblemente que iba a hacer esto. Y yo me imagino que Moisés le dijo, sí, buenísimo tu plan, Dios. Pero cuando ellos me pregunten, y esta fue la pregunta que le hizo José, cuando ellos me pregunten, ¿quién es el Dios que me envió? ¿Qué yo le voy a decir? Y ahí Dios le da una respuesta. Y miren lo que dice en Éxodo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es el nombre? ¿Qué les responderé? Él estaba haciendo una buena pregunta acá. Ok, sí, yo voy a ir, le voy a contar todo, pero y le voy a decir que el Dios de su antepasado, pero cuando ellos me pregunten, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Qué yo le voy a decir? Y miren cómo Dios le dice a Moisés. Y respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Yo imagino que Moisés ahí se quedó como, no sabía si se la puso más fácil o se la puso más difícil. Y cuando ellos me pregunten, ¿qué le digo? ¿Cómo se llama el Dios? Yo soy el que soy. Imagínate tú, Moisés, que iba frente a los chicos, miren, vamos a hacer esto. ¿Y quién te envió? Yo soy el que soy. Y ellos, ¿qué? ¿Que tú qué? No, yo soy el que soy. Dios le había dicho esto. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar al pueblo. Moisés le pregunta esto a Dios y Dios le dice y le responde, y esto en el hebreo es la palabra Eye, que me ha enviado a ustedes. O sea, Dios le dice Eye, yo soy el que soy. Esa palabra hebrea, Eye, significa yo seré. O sea, en el original aquí, él le estaba diciendo yo seré a Moisés. ¿Que cómo tú te llamas, Señor? Yo seré. Y cuando nosotros pensamos en esta palabra, el nombre de Dios significa que es y el que será. Que es y el que será. O sea, a nosotros en muchas oportunidades se nos hace difícil poder entender lo que es la eternidad, cómo es Dios. Todos nosotros estamos acostumbrados a ciclos. Todos nosotros sabemos que a los 2 años, 3, 4, 5 años empiezo la escuela y a los 18 por ahí ya la termino, ya se cumplió ese ciclo, que la semana empieza el domingo y termina el sábado. Estamos acostumbrados a que las cosas tengan un inicio y un final. Vos sabés que el culto empezó a las 10 y ya a las 11:30 por ahí, si predican rápido va a terminar. Pero con Dios no es así. Él es un Dios eterno. Él existe. Él no necesitó de ningún evento para Él existir, sino que Él existe en sí mismo y por eso es un Dios eterno. No tiene un principio ni un final. Por eso Él, cuando le dice a Moisés esta palabra, Eye, Él le dice yo seré. O sea, siempre. Cuando se dice yo seré, es tanto hacia allá, hacia el futuro, como hacia el pasado. Es un Dios eterno. Esto le estaba diciendo Dios a Moisés. Pero iba a ser tal vez muy complicado para Moisés tener que decir esto antes. ¿Y quién te envió? Yo seré. ¿Y quién? Sin embargo, vemos más hacia abajo cómo Dios les da otro nombre. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera a los israelitas y le dijera, yo seré, me ha enviado. Solo Dios puede decir, yo seré.
sea, solo Dios puede decir eso. Y por eso nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús andaba por ahí, que Él decía, yo soy el pan de vida. Eso le creaba un cortocircuito acá, a los escribas, a los fariseos, porque decían, ¿y por qué Él está diciendo ese nombre? O sea, Él no puede decir yo seré, si solo Dios puede decir eso. Pero lo que ellos no entendían, que Jesús era el mismo Dios. Y Jesús decía, yo soy el pan de vida. Ahora que entendemos lo que significa esto de yo seré, cuando Él dice yo soy el pan de vida, es algo eterno. Él siempre lo va a hacer. Cuando Él dice yo soy la puerta, quiere decir que no va a haber otra puerta, ni ha habido otra puerta. Él es la única puerta para nosotros ir al cielo. Cuando Él dice yo soy el agua de vida, no sé, todo eso yo soy que Jesús solía usar. Él estaba hablando de forma eterna. O sea, no había algo ahora ni algo después de eso. Ahora, seguimos con Moisés. Y miren cómo en un versículo más abajo Dios le dice, además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. ¿Cómo le iba a decir? Jehová, el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se recordará por los siglos de los siglos de los siglos. Jesús aquí le dice su nombre. Pero miren algo interesante. Esa palabra en el original sería Yahweh. Es la antigua forma de hebrea de decir el verbo Él será. O sea, esa era la forma en la que Moisés podía llamar a Jesús, porque él no podía decir yo soy. Entonces con Yahweh era la palabra antigua que se usaba para decir Él será. Entonces cuando nosotros decimos Yahweh, estamos diciendo el nombre de Dios, Él será, Él siempre será. Ahora iba a ser más fácil para Moisés y decir ¿quién te envía? Oh, me envía Yahweh, Él será. Y ahí le explicaba todo el plan que tenía. Ahora, ¿por qué nuestra Biblia dice Jehová? ¿Qué pasa? Los israelitas tenían mucho, pero mucho temor por el nombre de Dios. O sea, ellos no mencionaban este nombre y tenían una reverencia a tal nivel que ellos no consideraban el poder decir este nombre en voz alta. Pero sin embargo estaban escritos. Estaba escrito en la Biblia y en los pergaminos que en ese tiempo se leían. Ahora, ¿qué ellos hicieron? Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada del nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. O sea, ellos no querían mencionar este nombre por respeto. En lugar de eso empezaron a decir la palabra hebrea Señor, que es Adonai, esa que se escribe todo en mayúscula. Es decir, que aunque estaba escrito ahí, ellos no decían Yahweh, sino que decían Adonai. Entonces imagínate con la atención que vos tenías que estar leyendo para cuando llegara esa palabra, tú por error no decirla en voz alta y simplemente decir Adonai. ¿Qué pasa? Los escribas, luego de eso, quisieron hacer algo visual que les recordara a las personas que no podían mencionar este nombre. Entonces lo que hicieron, que las consonantes de Yahweh, que es el nombre de Dios, la ligaron con las vocales de Adonai. Entonces suena algo como esto. Yahová. Entonces cuando iban leyendo, ahí había una palabra que decía Yahová. Entonces en vez de ellos decir Yahweh, decían Adonai. Pero eso era un recordatorio para que por error ni por error se pudiera mencionar ese nombre. Ahora yo lo que quiero que nosotros veamos con esto es el nivel de respeto y reverencia
que ellos tenían hacia el nombre de Dios y el significado que tiene ese nombre de Dios. Imagínate, ellos hacían esto. Ahora, esta palabra, Yahová, estaba así en todos los escritos. Cuando se empezó a traducir la Biblia al idioma que nosotros conocemos ahora, llegó a la palabra Jehová. Pero ellos tal vez en ese momento no sabían que se hacía por eso. Y ahora nosotros leemos nuestra traducción que dice Jehová, pero el nombre real que debe ir ahí es Yahweh, el nombre de Dios. Entonces todo esto pasó. Ahora, ya entiendo todo eso. Entiendo que el nombre de Dios es un nombre que es sobre todo nombre. El significado, el peso que tiene este nombre. Al principio yo decía que nuestro nombre nos da identidad. Ahora, entendiendo la identidad, el peso, un Dios eterno, ¿qué acción yo tengo que hacer ante eso? ¿No creen ustedes que nosotros deberíamos de tomar una reverencia ante Dios? Pero no esa reverencia de cuando leo la Biblia, no mencionar su nombre. No, hay otra. Y es honrar al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. En ese momento cuando tú quieres cometer ese pecado, Señor, no puedo hacer eso ante tu presencia. Ahora, otra más fuerte. Este Dios que es soberano, que es eterno, como decía, su voz un eco sin final, ¿qué lugar ocupa en tu vida? Chan. Sí, Señor, tu nombre es buenísimo, genial, pero primero mi familia y después vas tú. Ya. Primero mi trabajo, primero esto. No, ese no es el lugar que Él se merece. Y muchas veces decimos, Señor, tú eres merecedor, pero ¿de qué merecedor? ¿Sabe lo que Él merece? El primer lugar en nuestras vidas. Eso Él merece. Él merece el primer lugar en nuestras vidas. Tú y yo, lo más preciado que tenemos en esta tierra es nuestro tiempo, porque como le decía, tú y yo tenemos un ciclo. Nosotros empezamos un día, yo empecé en el 1993 y no sé cuándo voy a terminar, pero voy a terminar en un momento. ¿Qué es lo más que yo le puedo dar a Dios para honrar? Es mi vida, mi tiempo, todo de mí. Entonces el Señor necesita, ese Yahweh, necesita tener el primer lugar en nuestras vidas. Entonces imagínate cada día cuando los israelitas recitaban esto, que decían, Shema, escuchá con atención. El Señor es tu Dios, Yahweh es tu Dios. Ese Dios eterno, ese es el Dios a quien tú le sirves. Y Él es uno es, no hay otro. Entonces a veces nosotros ponemos en ese lugar de Dios muchas cosas. Nuestros sueños personales. No, Señor, espera un poco, voy a hacer esto primero y después te voy a seguir. Y así un montón de cosas vamos poniendo y deshonramos el nombre de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros podemos leer lo siguiente, pero antes quiero leer el texto. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor Adonai, está el nombre divino original de Dios, que se refiere al que era y al que es y al que siempre será. En el Nuevo Testamento hubo un maestro de la ley que se acercó a Jesús y le preguntó, Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Imagínate, ellos tenían 600 y pico de mandamientos. O sea, se podía identificar en la Biblia. La pregunta que hizo el escriba Jesús era típica de un escriba judío. Los rabinos habían identificado 613 mandamientos que se dividían en diferentes maneras. Entonces se complicaba la discusión, porque ellos tenían todos estos mandamientos y Señor, ¿y cuál es el más importante?
Y él va donde Jesús y le pregunta a Jesús, ¿y cuál es el más importante de esto? Y miren cómo Jesús le responde en Mateo 22, 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo imagino que en este punto él decía, yo le voy a hacer esta pregunta a Jesús, a ver qué él me va a decir. Y aquí lo dice para tentarle. Pero sin embargo Jesús le respondió con algo tan cotidiano que ellos todos los días hacían. Recuerden que ellos recitan esto todos los días. Y le pregunta, ¿y cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le dice, vení, yo te voy a decir, amarás al Señor tu Dios. El Señor tu Dios. Y le da una respuesta tan cotidiana, pero tan profunda, que encierra todo el nombre de Dios y lo que Él es. Muchas veces estamos nosotros así, Señor, hoy voy a la iglesia y necesito una palabra tuya. ¿Qué tú me vas a decir? ¿Sabes lo que el Señor te va a decir? Poneme en primer lugar en tu vida. Una respuesta cotidiana. Ellos venían preguntándole y Jesús le dijo, Tomás, amará al Señor tu Dios. Adonai, a ese que es, al que siempre serás. Entonces hoy Dios nos está diciendo, ¿qué está en primer lugar en mi vida? Todos hagámonos esa pregunta. ¿Qué hay en primer lugar en mi vida? Entendiendo ahora lo profundo, lo grande del nombre de Dios. Nosotros todas las canciones que venimos cantando hasta ahora acá, todos mencionaban el nombre de Dios. Y posiblemente la cantábamos y no entendíamos mucho. Pero ahora sabiendo lo que significa el nombre de Dios, ¿cuál es nuestra próxima acción? Señor, toma el primer lugar en mi vida. Yo sé que vos entendés. Entonces eso el Señor quiere que nosotros hagamos el día de hoy. La palabra afirma que hay un solo Dios que se identifica con el nombre de Jehová, el creador y el sustentador. Todo cuanto existe y fuera de Él no hay ningún otro. Solo Él ha intervenido a la historia de los hombres para salvarlo y se ha revelado a través de su palabra. Ese Dios intervino, vino en forma de hombre, Jesús, ese mismo Dios que decía yo soy y todos se quedaban como, ¿por qué Él dice eso? Me gusta esa historia cuando se acercan a Jesús y Jesús sana a alguien y le dice, tus pecados son perdonados. Y le empiezan a cuestionar a Jesús, ¿y quién es este que perdona pecados? Y Jesús le dice, mira, ¿qué es más difícil? ¿Hacer que un ciego vea o un paralítico camine o decir tus pecados te son perdonados? Y se quedaron así. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios que estaba en Jesús. Y la Biblia dice que Él habita ahora en templos de carne. O sea, ese Dios, por medio del Espíritu Santo, hoy está en mí como está en ti. Entonces nosotros tenemos que honrar a ese Dios. Y no se honra yo viniendo el domingo acá. Acá venimos, celebramos muy contentos, pero el día a día, muriendo a mi carne, ahí yo puedo honrar a ese Dios. Y mírenlo como dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? O sea, ¿quién va a decir lo que va a pasar en el futuro? Muchos de nosotros nos ponemos ansiosos porque no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Será que la pandemia va a volver? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Será que me va a faltar? ¿Y mi trabajo? ¿Y si me echan? ¿Tengo un préstamo? Estamos todos nerviosos por lo que va a venir. Sin embargo, ya Dios sabe todo eso. Él sabe todo eso. Dice aquí, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará, lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo.
anúnciale lo que viene y lo que está por venir. No temáis, diga conmigo, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo he dicho desde la antigüedad? ¿No te lo he dicho desde la antigüedad? ¿Se recuerdan? ¿Su voz? ¿Qué? ¿Su voz qué? Un eco sin final. Su voz es un eco sin final. Él está recordando aquí, yo no te lo he dicho de la antigüedad. ¿Cuántas veces ya Dios te dijo confía? ¿Cuántas veces Dios ya te dijo yo estoy contigo? Es un eco sin final. Eso te va a decir a ti, se va a repetir en tus generaciones. Dice, te lo hice desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Una vez establecido el hecho fundamental de que Dios es un solo Dios verdadero, Jesús pasó a afirmar esto que decíamos aquí. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Cuando él le preguntó, ven acá, ¿cuál es el primer mandamiento? Él le dijo, Tomás, amarás al Señor tu Dios, a ese Dios eterno, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer lugar, tener a Dios ahí, de primero, que Él te llegue primero. Mira, Él tiene a Jesús de primero. Es de vital importancia para todos nosotros, ahora que entendemos que Dios es el único Dios verdadero y que no hay otro. No podemos poner a nada ni a nadie que ocupe su lugar. Posiblemente anteriormente por ignorancia, qué sé yo, lo hacíamos, pero ahora entendiendo el peso del nombre de Dios, quién Él es, cuál es su identidad, solo nos queda decir, ok, dejo el trono de mi vida, tómalo tú, Señor Jesús. Ser guiado por su Santo Espíritu. Miren cómo dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, un solo Dios. Así como decía Jesús, o sea, no podemos servir a dos amos. Es un solo. Y hoy nosotros tenemos que salir de acá decidiendo que Dios, Yahweh, a Él le voy a servir. Miren esto que dice en Jeremías 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Ese Dios que es eterno, aquí está diciendo, si tú me buscas, tú me vas a encontrar. ¿Pero por qué? Porque me busca de todo corazón. Posiblemente todos estemos de acuerdo en esto. Muchas veces hemos buscado a Dios y nos levantamos, lloramos y no le escuchamos nada. Y tú, Señor, ¿qué pasa? Es el momento de tal vez tú hacerte la pregunta, ¿con qué intención le estoy buscando? Porque a veces decimos, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro para que tú me sanes de los riñones. Un interés. Algo que yo quiero que entendamos y que una vez yo entendí. La obra más grande y el mayor beneficio que tú y yo podemos recibir de Dios es la salvación. Vos podés vivir 80 años que te duela ese dedo. Ponerle que vas a vivir 90 años. Y vos podés soportar 90 años ese dedo doliéndote. Ahora, lo que no vamos a poder soportar es una eternidad en la perdición. Eso no vamos a poder soportar. Y a veces ponemos entre la balanza, Señor, o me sana de esto. Y el Señor, ya te hice salvo. Por su gracia Él hace todas esas cosas. Te va a ayudar en tu negocio, te va a prosperar. Todas esas cosas van a ser, ese es como el plus, la cerecita arriba del pastel. Pero lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Él quiere tener en primer lugar en nuestras vidas.
porque de esa forma es que vamos a poder ser salvos. Para nosotros ir al cielo tenemos que tener al Señor Jesús como nuestro Señor, o sea, mi dueño y mi Salvador. Entonces pongámonos todos de pie y pensemos en todas estas cosas. Cerra tus ojos y reflexiona en esto. Y yo quiero que te hagas estas preguntas. ¿Ocupa a Dios el primer lugar en tu vida? O sea, hacete esta pregunta en tu mente. Y no nos engañemos a nosotros mismos. El Señor ya sabe. Por ahí tú dices, sí, Él es el primer lugar, pero vos en el interior sabes que todavía no. Solo nosotros nos estamos engañando. ¿Ocupa a Dios el primer lugar en mi vida como yo quiero o como Él quiere? Esa es otra pregunta. ¿Él ocupa el primer lugar como yo quiero o como realmente Él quiere ocupar el primer lugar? Soy consciente de que Dios es el único, pero aún así muchas veces mi fe decae. Tengo dudas, temores. El Señor hoy está aquí para hacer un borrón y cuenta nueva. Este es el momento para nosotros decir, ok, Señor, ya entendí, ya sé. Perdóname, Señor, si te he querido utilizar como ese genio que froto ahí y ahora quiero un auto del año. Y ahora quiero tal cosa. Pero no le hemos buscado de todo corazón. Dice, si me buscan me van a hallar, porque me buscan de todo corazón. Cierra tus ojos ahí. Y mientras los chicos cantan, yo quiero que tú hagas una oración en lo más profundo de ti y hable con el Señor. O sea, ponete a cuenta ahora. Aquellos que también nos están viendo por las redes sociales, este es un tiempo de apagar un poco el ruido alrededor y cuestionarte, decir, Señor, ¿estás ocupando tú el primer lugar? ¿He deshonrado yo tu nombre con mi forma? Hacer esta oración, te voy a dejar este tiempo. Yo no puedo hacer esta oración por ti, vos tenés que hacerla.